En esta ocasión os voy a hablar de dos novedades que incorpora Logos 10 en cuanto a la creación de sermones. En primer lugar, me voy a venir aquí a mi menú de documentos y dentro del tipo de sermón voy a abrir uno que tengo ya a medio hacer para este tutorial. Una vez abierto el documento de nuestro sermón, que yo he titulado La Reforma Protestante, acordaros que tenemos aquí un pequeño menú lateral donde se nos muestra el bosquejo con esos 3 puntos que de momento he creado, ¿no? Las 3 reivindicaciones de Lutero: solo la fe, solo la gracia y solo la escritura. Pero la novedad la vamos a tener aquí en el menú lateral derecho que abrimos al hacer clic en este menú de información. Voy a ampliar este panel. Si os dais cuenta, ahora aquí aparece un nuevo icono que tiene forma de 2 comillas y que tiene que ver con la incorporación a nuestro sermón de citas populares. Cuando hacemos clic aquí, se nos abre este pequeño recuadro de búsqueda donde podemos escribir la palabra de la que queremos buscar una determinada cita. Por ejemplo, una de las reivindicaciones era que solo la fe es la que nos salva, y además Lutero lo decía así: sola fide. Voy a ver qué citas encuentro y que tengan esta expresión. Tenemos aquí una de William Hendriksen. Aquí, si seguimos bajando, vemos otra de Sproul, otra de Juan Carlos Ceballos. Es decir, Logos nos está mostrando un montón de citas que tienen que ver justo con esta expresión que hemos escrito. Si la que a mí me apetece incorporar a mi sermón es esta, de Sproul, lo único que tengo que hacer es hacer clic en ella. Fijaos que el icono del ratón ha pasado a ser una mano, y una vez que ya he hecho clic, la arrastro hacia el lugar de mi sermón que yo quiero que ocupe. Aparece una línea de color naranja para que nos situemos en ese lugar donde yo quiero incorporar la cita. Ahora suelto el clic del ratón y automáticamente Logos me genera una nueva diapositiva con el contenido del texto de esta cita. Si yo quiero cambiar la apariencia de esta diapositiva, hago clic derecho en ella y me aparece este pequeño menú donde elijo la opción Editar. Como se trata de una cita de Sproul, aquí al abrírseme el apartado Multimedia, yo voy a poder buscar alguna diapositiva que tenga alguna imagen de Sproul. Para eso escribo aquí el apellido, hago clic en Enter para que me busque diapositivas donde aparece el físico de este autor. Si selecciono una de ellas, Logos me mostrará aquí una presentación preliminar de cómo está quedando. Si me gusta así, la puedo dejar tal cual, pero yo podría estar cambiando el aspecto de la diapositiva o hacer alguna variación aquí en el texto si me parece que es demasiado contenido. Aquí es donde yo puedo quitar o añadir lo que considere. Una vez que esté esta diapositiva a mi gusto, haremos clic aquí en Actualizar sermón, de manera que solo esta diapositiva ha cambiado su aspecto. Imaginemos que quiero añadir ahora una nueva cita con respecto a la gracia. En este caso, como es una sola palabra, no tengo que añadirla entre comillas. Escribo la palabra gracia y automáticamente el software me va a buscar citas acerca de la gracia. Aquí tenemos una de John Owen, de Arthur Walton Pink. Aquí tenemos otra de Rutherford, Charles Simeon. Vamos bajando y hay un montón, ¿verdad?, sobre la gracia. Aquí encuentro una de Charles Spurgeon, que es la que voy a incorporar. Pero fijaos que Logos nos permite incluso filtrar todas estas citas por un determinado autor. Si yo quiero ver solo las citas de Spurgeon, hago clic en su nombre y desaparecen todas las demás y quedan las citas filtradas por el nombre del autor. Esta, por ejemplo, habla de que Dios con nosotros es el equivalente a la gracia. Imaginemos que vamos a hacer esto cerca de Navidad. Bueno, pues Dios con nosotros, esa incorporación de Dios en carne en el nacimiento de Jesús, pues puede ser la que me guste. Bueno, pues esta es la que podemos incorporar a nuestro sermón. Si quisiéramos ver cuál es la fuente, el libro del que ha salido esta cita, haríamos clic aquí donde dice fuente
y veríamos que esta cita se ha tomado de un libro que se llama 300 citas y oraciones navideñas. Incluso si tú no eres propietario de este libro, Logos te va a encontrar todas estas citas que han sido catalogadas y etiquetadas manualmente para que puedas incorporarlas a tu sermón incluso si no dispones de este recurso. Pues bien, yo ahora hago clic en esta cita y la vengo a traer aquí debajo de mi sermón de Solo la Gracia. Una vez más, Logos me pone automáticamente el último estilo de diapositiva que yo he elegido, pero si quiero cambiarlo, repito la misma operación de antes y ahora, en la búsqueda de recursos multimedia, voy a escribir el apellido Spurgeon, aunque bueno, ya tengo aquí uno localizado, pues si este es el que me gusta, hago clic en él y de nuevo se me presenta la previsualización. Si así es como la quiero dejar, hago clic en actualizar sermón y de esa manera ya vamos dándole forma a este sermón con esas pequeñas citas. Si quisiéramos ver cómo van a quedar estas diapositivas un poquito más en grande, podemos hacer clic aquí en diapositivas para que veamos cuáles son las diapositivas que ahora mismo forman parte de mi sermón. Pues bien, esta es una de las novedades, me parece muy interesante que podamos buscar estas citas por temática. Aquí no hay que buscar el autor, hay que buscar la palabra clave. Si os dais cuenta, hay algunas citas que están en cursiva. Esto es así porque la palabra gracia, como tal, no aparece en el texto de esta cita, pero la temática de esta cita tiene que ver con la gracia, con la misericordia de Dios. Por lo tanto, como es un sinónimo, nos puede venir bien. Si vemos que están en fuente normal, es porque incluye la palabra gracia. Si vemos que están en cursiva, es porque trata sobre ese tema, aunque no incluya literalmente la palabra. Bien, ahora vamos a ver la otra novedad que incorpora Logos 10 en materia de sermones y tiene que ver con la importación de sermones que nosotros tengamos escritos en documento de Word y vamos a crear un documento de logos de sermón. Para esto hago clic aquí en herramientas y vamos a buscar la herramienta llamada administrador de sermones. Cuando abrimos esta herramienta vemos que ahora aparece una nueva posibilidad que tiene que ver con importar sermones y la vamos a encontrar aquí en el menú del panel de sermones. Vamos a darle a clic en donde pone importar. Aquí tenemos dos posibilidades. Podemos importar una agenda que ya tengamos hecha en formato CSV, que es una especie de tabla de Excel donde tenemos calendarizado, por ejemplo, por días o por meses los sermones, o bien podemos importar directamente un documento que tuviéramos en Microsoft Word, documento en formato DocX. Ahora hacemos clic aquí en elegir filas o elegir archivos y se nos abre esta pantalla en la que nos pregunta, bueno, ¿dónde tienes el documento que quieres incorporar? En este caso yo he creado un documento de Word a propósito que se llama El reinado de Acab. Elijo este documento, le doy aquí a abrir y en unos pocos segundos Logos procesa este sermón, le hago clic aquí en terminado y automáticamente Logos crea un sermón con el documento que yo tuviera creado previamente. Os voy a enseñar cómo era ese documento para que veáis que no hace falta que vuestro documento de Word tenga un formato concreto. Yo aquí le había dado un título principal y había establecido 3 puntos principales para mi sermón. ¿Cuándo reinó Acab? ¿Cómo reinó Acab? Dentro de este punto, 2 subpuntos, los pecados de Jeroboam, los pecados de Acab, y por último, un tercer punto llamado consecuencias del reinado de Acab. Y para terminar, una conclusión. Fijaos que es un sermón de apenas 2 folios, ¿vale? Son dos páginas en documento de Word, un pequeño sermón que tuve que predicar hace poquito en una mini predicación. Pues ahora que hemos visto qué aspecto tiene este documento de Word, vamos a ver cómo se nos ha creado en Logos. Si os dais cuenta, Logos ha incorporado absolutamente todo. El título principal,
los títulos de los encabezados principales y ahora yo lo único que tengo que hacer es darle forma a este sermón y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a elegir este título y le voy a poner como título de encabezado 1 para que Logos me genere una diapositiva específica con este título de mi sermón. Y también voy a llamar encabezado 1 a estos encabezados principales que son los 3 puntos que conforman mi sermón. Lo puedo hacer seleccionando todo el título o sencillamente haciendo clic en medio de este título, he situado mi ratón aquí y elijo que esto va a ser también una diapositiva de encabezado 1. Los subpuntos secundarios, como este, los pecados de Jeroboam, van a ser un encabezado de tipo 2, porque están dentro del apartado anterior. Lo mismo con este, que también será un encabezado 2. Y las últimas secciones, la de consecuencias y la conclusión, van a ser encabezado 1. Si os dais cuenta, aquí el estilo que está aplicando es un estilo de letra muy grande. Eso podríamos cambiarlo en cualquier momento. Pero bueno, así me permite ver bien claro cuáles son los puntos principales. Si os dais cuenta, ahora mismo yo ya tengo un montón de diapositivas creadas. Una con el título inicial y luego con las secciones primarias y secundarias. Volvemos aquí a editar el texto. Si yo quisiera crear una diapositiva con todo el texto del pasaje que estoy estudiando, tendría que hacer clic aquí y situarme a continuación y elegir, ¿quieres insertarlos en línea o insertar todo el bloque de texto? Si yo le doy a insertar todo el bloque, Logos me va a crear una diapositiva con todo el texto de este pasaje. Si considero que esta es demasiado grande, lo único que tendríamos que hacer es hacer clic y retroceso para que quede eliminada. Sin embargo, esta otra, que incluye un único versículo, pues sí que me puede apetecer que aparezca en una sola diapositiva, porque el texto pues va a estar sobrado, con lo cual en una sola diapositiva cabe todo el pasaje. Lo mismo con el texto del siguiente punto, que incluye los versículos del 30 al 33. Me sitúo aquí al lado, hago clic en insertar bloque y automáticamente me generará una nueva diapositiva con esos versículos. Y lo mismo lo podemos hacer con el otro punto, que es el de las consecuencias del reinado. Hago insertar bloque y en una única diapositiva este versículo. También podría crear una diapositiva concretamente con alguno de los párrafos que conforman el texto que yo voy a decir en voz alta durante mi sermón. Por ejemplo, podríamos crear una diapositiva con esta conclusión. Acab no aprendió de los errores de sus antepasados, ni los corrigió. Se dejó influir por alguien que lo alejó de Dios, del Dios verdadero, e hizo cosas que provocaron la ira de Yahvé. Acab hizo lo malo y esto tuvo una repercusión negativa para él y para quienes estaban bajo su autoridad. Una vez que yo he seleccionado este texto, me aparece este pequeño menú emergente que me dice, bueno, ¿qué quieres hacer con este texto? Pues vamos a hacer clic aquí, en agregar diapositiva con este texto seleccionado, de manera que la conclusión me queda recogida en una diapositiva. De nuevo, si yo quisiera cambiar el aspecto de las diapositivas que tienen que ver con textos bíblicos, hago clic derecho, elijo el menú Editar y dentro de los recursos multimedia que podemos tener, aquí de momento se me va a poner la previsualización con este estilo que formaba ya parte de mi sermón, pero aquí yo podría elegir esta que tiene que ver con la Biblia abierta. Yo aquí puedo hacer cambios, puedo por ejemplo quitar este número 1 y que no aparezca el número del versículo. Puedo hacer también que el texto de mi pantalla sea más pequeño, vamos a poner por ejemplo un tamaño de 90 para que el texto no se vea tan grande. Y automáticamente Logos lo va a reformular. Puedo incluso subir esto para que esté un poquito más arriba. Y una vez que hayamos hecho todos los cambios que queremos en esta diapositiva, le damos a actualizar sermón. Y ahora este texto que tiene que ver con el pasaje bíblico ha cambiado de aspecto con respecto al resto.
Con que hagamos esto solo con una, ahora podemos hacer clic derecho y aplicar este estilo a todas las diapositivas que pertenecen a pasajes bíblicos. De manera que al hacer clic aquí, las diapositivas anteriores, en las que también había versículos bíblicos, han cambiado de aspecto. Ahora podemos ver un bosquejo esquemático de todas estas diapositivas. Pues bien, esta es la forma que tenemos ahora de incorporar documentos de Word en los que tengamos escritos sermones y en apenas 5 minutos le damos forma y ya está listo para ser presentado desde nuestro software. Pues bien, espero que estas dos novedades os resulten interesantes, las pongáis en práctica y sigáis disfrutando de nuestro software. Un saludo.